A mediados del siglo XVI, las grandes conquistas en América se han consolidado y facilitan la llegada de emigrantes. Los conquistadores y aventureros de las primeras décadas van siendo sustituidos por grupos de familias, funcionarios o religiosos que hacen una colonización plena del territorio. Con el andar de los años, el mestizaje entre españoles y nativos dio lugar a una nueva forma de entender la cultura, el arte o la economía global. Extremadura y el mestizaje americano. Las últimas investigaciones afirman que solo en el siglo XVI más de 250.000 castellanos emigraron a las Indias. La mayor parte de los pobladores procedían de territorios situados al sur, territorios meridionales, Andalucía, Extremadura, las dos Castillas. Está ausente el Mediterráneo y está ausente también el norte de la península. Una de las cuestiones que favoreció la emigración de ciudadanos del sur de España fue la declaración de Sevilla como puerto único para una mejor gestión de los pasajeros y las mercancías que iban y venían de América. La casa de contratación, que se crea en 1503, funciona como una especie de central de migración, una institución encargada de supervisar los permisos y de llevar un registro exhaustivo hasta donde podían de las personas que iban y venían de América. Toda esa documentación se conserva en el Archivo General de Indias. Tanto el edificio como la documentación custodiada están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En los documentos custodiados en este Archivo General de Indias encontramos referencias a los procesos de conquista, colonización, evangelización y demás muestras de la presencia española en América, de personajes como Hernando de Soto, Hernán Cortés, Francisco Pizarro y tantas otras personas que participaron en esos procesos. De Andalucía, las dos Castillas y Extremadura procedían el 90% de los emigrantes con destino a los virreinatos americanos. Los andaluces fueron los más numerosos, aportando un 40%. Les seguían de cerca los castellanos y leoneses. Y en tercera posición se situaban los extremeños, que fueron el 16% de los emigrantes. Esto es más de 40.000 personas, un número que podría ser muy superior. Es difícil apreciar el número de emigrantes que van a tener nuestras poblaciones, porque muchos de ellos no lo van a hacer como vecinos de su localidad de origen, sino que lo van a hacer como avecindados en Sevilla o incluso los famosos llovidos, esta gente que aparece en Indias directamente, bien por la vía canaria o bien por la vía portuguesa. En muchos casos, esta inmigración extremeña a América en los siglos XVI y XVII principalmente, lo que intentaban era convertirse en indianos, es decir, viajar a América, hacerse ricos y luego volver a sus pueblos de origen. En la mayoría de los casos, acabaron asentándose en América y creando una clase social poderosa económicamente denominada criollos. De entre los nuevos colonos quedaban descartadas las personas más pobres y humildes de la sociedad. Hay que desterrar la idea de que a América viajan los más pobres, los desesperados, los más desarrapados, porque viajar a América era un proyecto que no estaba al alcance de cualquiera, un proyecto muy costoso, un viaje que venía a suponer para un artesano, por ejemplo, la mitad de su sueldo anual, la mitad, cuanto más si viajaba con su familia, mujer o hijo. En cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres que pasaron a Indias, durante el siglo XVI solo 1 de cada 4 emigrantes eran mujeres. Está claro que las mujeres extremeñas viajan a América cuando las grandes conquistas han finalizado, cuando las ciudades han ganado en seguridad,
cuando los territorios sean pacificados, y además cuando una legislación que se ha ido conformando en los años previos está obligando que las familias viajen al completo. Si la emigración se entiende según la actual distribución provincial de España, la presencia de extremeños en las expediciones americanas es aún más contundente. Tenemos que de las 4 provincias españolas que más emigrantes enviaron a América en el siglo XVI, la provincia de Cáceres y la provincia de Badajoz se sitúan en este ranking de las 4 primeras provincias. Badajoz ocupando el segundo puesto tras la provincia de Sevilla y Cáceres el cuarto tras la provincia de Toledo. Entre las 32 ciudades españolas que más emigración aportaron, aparecen 10 extremeñas. La primera de todas ellas fue Trujillo. Trujillo no solo, por tanto, fue la ciudad que más emigrantes envió a América, sino la tercera ciudad española que también envió más inmigrantes. A Trujillo, y dentro de ese ranking de 32 ciudades, le siguen Zafra, Medellín, Cáceres, Badajoz, Fregenal de la Sierra, Llerena, Plasencia, Mérida y Zalamea de la Serena. Los motivos que empujaban a los extremeños a emigrar a las Indias fueron diversos. Muchos se marcharon con objetivos concretos, pero otros emprendieron el éxodo como única alternativa de supervivencia. Es el caso de los vecinos de Medellín, la tercera ciudad extremeña que más sufrió la emigración, con 900 personas con destino a las Indias. Es la situación de pobreza, de ruina en la que queda Extremadura como consecuencia de la guerra de sucesión al trono de Castilla. Durante varios años no se recogen cosechas, no se siembra, no se planta, muchas veces se queman las mismas cosechas para debilitar al enemigo, y todo ello hace que la ruina pues venga sobre el condado de Medellín. Otra de las 10 ciudades extremeñas que más aportaron a la colonización fue Fregenal de la Sierra, con alrededor de 600 vecinos emigrados. Sin embargo, los motivos que empujaron a sus habitantes a marcharse fueron diferentes. Muchos de ellos van a pasar como mercaderes o incluso factores, y que no van a tener nada que envidiar a las grandes compañías flamencas e italianas asentadas en Sevilla. En Fregenal de la Sierra se tienen documentados 3 importantes mercaderes. El más destacado fue Hernán Vázquez de México. Los productos estrellas para estos mercaderes de origen fresnense van a ser el cuero y los hierros, más concretamente la transformación de esos hierros en machetes, un machete que va a llegar a las Indias como machete de Fregenal. Son numerosísimas las cargazones de barcos que parten desde Sevilla cargados de machete de Fregenal y de cueros transformados en la misma localidad. Alonso de Paz fue otro fresnense que se enriqueció en América con la trata de esclavos y los famosos machetes de Fregenal. Su actividad comercial fue intensa y se han encontrado letras de cambio de su empresa en Italia y Francia.
Tal va a ser la fortuna que va a generar Alonso de Paz, que en su testamento va a mandar la fundación del convento de las Madres Agustinas, que aún sigue funcionando en Fregenal, y de la creación de un colegio de jesuitas. Todos estos destacados mercaderes de Fregenal comparten un origen judío. Todos están vinculados a un linaje que van a ser los Paz, que es de clara ascendencia hebraica y que va a ser perseguido y que va a aparecer los sanbenitos, los más de 500 sanbenitos colgados en la iglesia de Santa María de Fregenal. La emigración a América fue un proceso dirigido y controlado por la monarquía española, que favorecía el embarque a la población afín a sus ideales religiosos y, por el contrario, prohibía viajar a otros grupos sociales. El Consejo de Indias, que es una de las instituciones de la cual se conservan documentos en este archivo, pretendía controlar, a través de toda la documentación remitida desde América, todas las actuaciones de esos españoles. Por eso nos encontramos con documentos como los libros registros del Consejo de Indias, donde se asentaban todas las decisiones emanadas de la corona, entre ellas las capitulaciones firmadas con los distintos conquistadores, personas que organizaban y fletaban barcos. Para ello tenía que ir a Sevilla, a la Casa de la Contratación, y necesitaba una cédula de embarque, un documento que le autorizase ir hasta América. Y en muchos casos aparece la frase típica de «y no pertenece a la clase de los prohibidos». Por ejemplo, tenían prohibido marchar a América judíos, moros, cristianos nuevos, es decir, judío-conversos o moriscos, reconciliados, aquellos que hubieran tenido algún problema con la Inquisición, que hubieran sido condenados por la Inquisición, pero no solo ellos, sino también sus hijos y nietos. Ya decía Quevedo en su famoso poema: «No revuelvas los huesos sepultados, que hallarás más gusanos que blasones, que de multiplicar informaciones multiplicarás quemados». Los primeros emigrantes que pasaron a las Indias sin afán de conquista fueron los misioneros. De la mano de Hernán Cortés llegaron a México 12 frailes franciscanos que en pocos años realizaron una labor evangélica abrumadora. Hoy son recordados como los 12 apóstoles de México. Lo llamaban motolinia, los 12 apóstoles que están allí representados en los famosos frescos del convento de Huejotzingo en México, ¿no? Motolinia, que significa eso, hombre pobre. Era más pobre que ellos, que ya es decir. Estos 12 frailes pobres procedían del monasterio franciscano de Belvis de Monroy. Pero, ¿por qué Hernán Cortés solicita al emperador Carlos que sean frailes franciscanos y no otros los responsables de evangelizar el recientemente conquistado Imperio Mexica? Porque tenían fama de austeros, de sacrificados, ¿no? Y entonces lo que querían era dar a los indios una imagen precisamente de austeridad y de cercanía, y no que mandasen allí prelados, obispos, con mucha pompa y tal, porque entonces evidentemente seguramente no llegarían al espíritu del indio. Y la verdad es que la elección fue muy acertada. Los religiosos de aquella época, evidentemente los que más cerca estaban del pueblo, eran precisamente los franciscanos, y los franciscanos de la rama de los descalzos. Sin embargo, esto no aclara por qué los frailes elegidos procedían solo del convento de Belvis de Monroy, teniendo en cuenta además que en Extremadura existían en el siglo XV una numerosa red de conventos franciscanos. La respuesta la tenemos que buscar unas décadas antes, de la mano del extremeño Fray Juan de la Puebla.
Era un noble, era hijo de los condes de Belalcázar, hijo primogénito, por tanto el heredero de su gran señorío, de su gran patrimonio, pero decide convertirse al franciscanismo. Y él es el que inicia de alguna forma esa reforma espiritual. Él quiere volver a estos orígenes del franciscanismo puro y fue el que inicia esta reforma, como según San Francisco entendió que vivió Jesucristo en sus orígenes. Ellos querían volver al Evangelio primigenio. Esta revolución interna de los franciscanos se fraguó en Extremadura de la mano de los discípulos de Fray Juan de la Puebla. Los también extremeños, Fray Juan de Guadalupe y Fray Pedro de Melgar, siguieron sus pasos y consiguieron que Roma reconociera la reforma bajo la denominación de franciscanos descalzos. Al principio, fueron perseguidos y acosados por sus viejos compañeros. Hasta el punto de que habían fundado una serie de conventitos que son incluso destruidos, ¿no? por orden de la oficialidad, porque se les acusa un poco, si no de herejes, un poco de que iban en contra de la propia orden franciscana. Acosados, Fray Pedro de Melgar y otros frailes tuvieron que huir de un pequeño convento que habían construido en Trujillo. Se refugiaron en la ermita del Berrocal, famosa en la época por los numerosos milagros atribuidos a su Virgen. Los frailes tomaron devoción por la pequeña imagen. No se puede afirmar que esta talla de piedra caliza fuera la misma que encontraron los franciscanos cuando se refugiaron en la ermita hace ya 500 años. Al principio viven en unos chozos de escoba en torno a la ermita de Nuestra Señora del Berrocal, hasta que por fin el obispo de Plasencia les concede que puedan hacer convento. En principio les concedió incluso la propia ermita. Bajo el patrocinio de los señores de Belvís de Monroy, se fue construyendo un convento al que llamaron San Francisco de Berrocal. Desde aquí, Pedro de Melgar y sus compañeros siguieron trabajando por conseguir una independencia territorial del resto de la orden franciscana. En 1519 alcanzaron su objetivo cuando el Papa reconoció a la provincia de San Gabriel. Esta provincia fue un organismo de gestión de la nueva orden franciscana y su distribución territorial correspondía con los 11 monasterios o conventos franciscanos existentes en Extremadura. La provincia de San Gabriel fue definitiva porque desde esta provincia fue de donde salió la mayor parte de los misioneros, tanto a América primero como también a Asia después. La entrega a los demás que los franciscanos descalzos practican y su fama de hombres pobres y honrados se propaga por toda Extremadura, y es más que probable que Hernán Cortés conociera de sus costumbres mucho antes de marcharse a las Indias. Su vida es un ejemplo de rigor, de austeridad, de entrega a los demás, de entrega a los enfermos, de entrega a los pobres. Ellos eran frailes mendicantes, no podían tener propiedades particulares. Ellos vivían de una pequeña huerta que tenían aquí, un pequeño cercado con algún ganado doméstico y principalmente de las limonas que conseguían también. Cuando Cortés culmina la conquista de México y ve la necesidad de evangelizar a los nativos, no duda que los franciscanos descalzos de la provincia de San Gabriel son los religiosos que mejor pueden ejecutar esa misión, y escribe al emperador Carlos solicitando la incorporación de los misioneros. En ese momento aparece aquí en el convento Fray Francisco de los Ángeles Quiñones, que era el ministro general de toda la orden franciscana.
y viene a decirle a Fray Martín de Valencia que él va a encabezar un grupo de misioneros para ir a Nueva España, para ir a tierras de México. Se decide cuáles son los frailes que van a ir en esa expedición. Originalmente fueron 13 frailes los seleccionados para viajar a Nueva España, pero en el puerto uno tuvo que quedar en tierra. La expedición llegó a México el 13 de mayo de 1524. Cuando llegaron a México, el recibimiento debió ser espectacular, según cuentan los cronistas, porque Hernán Cortés, que allí debería ser un semidios para los indios, pues baja de su caballo, se pone de rodillas y les besa las manos y los hábitos. Estos frailes que iban demacrados por un viaje de varios meses, pobres, harapientos, con sus sayales raídos, sucios, pues que un personaje de esa categoría allí tuviese ese gesto, pues para los indios evidentemente fue conmovedor. Incluso, bueno, pues Cortés besó la mano a aquellas personas que ya fueron consideradas por los indígenas como hombres pobres. Fray Toribio de Benavente oía mucho la palabra entre los indios, decían motolínea, motolínea, y él preguntó, ¿qué quiere decir eso de motolínea? Y entonces le dijeron, quiere decir pobres, pobres. Entonces los indios se dieron cuenta que efectivamente aquellos frailes no iban a por oro ni a por riqueza, sino que iban a por algo para ellos mucho más importante, que era a por las almas, ¿no? Para los franciscanos, las tierras americanas eran el paraíso virgen donde propagar su reforma e inculcar a los nativos la iglesia primigenia tal y como ellos la entendían. Los frailes se dividieron en grupos y se dispersaron por las tierras de Nueva España. Cuando llegaron los 12 apóstoles allí, pues en realidad se sintieron enseguida muy cercanos a ellos, ¿no? Porque eran pobres, además los propios indios decían, visten como nosotros, comen entre nosotros, conversan entre nosotros. Ellos enseguida los aceptaron como parte de ellos, ¿no? Entonces el éxito que tuvieron fue muy grande. Y se dieron cuenta que no se podía llegar al indio si no era por medio de la palabra y por medio de la propia palabra del indio. Entonces una cosa absolutamente original que hicieron fue esforzarse por aprender el idioma del indio. Empezaron a escribir gramática de los indios, empezaron a escribir los evangelios, incluso en el idioma náhuatl de los indios, para llegarlos de una forma mucho más cercana. Y es cierto que el éxito que tuvieron al principio fue espectacular. De hecho, los bautizos se hacían por miles. Los indios allí, la mayor parte de los indios, pues habían estado también sometidos por los caciques, por los reyezuelos, incluso muchos de ellos habían sido víctimas de sacrificios humanos, ¿no? De esas grandes hecatombes que se hacían en ciertas celebraciones y tal. Hay que reconocer que lo que hicieron los misioneros franciscanos, este grupo de los 12 apóstoles de México allí, fue una obra inmensa, porque fue una obra moderna, fue una obra de entrega absoluta, fue un proyecto prácticamente actual, ¿no? Ponerse al lado del débil, ponerse al lado del que sufre, ponerse al lado del que padece, pero predicando con el ejemplo. Yo creo que no está suficientemente reconocida su labor allí. Desde luego aquí en Extremadura tampoco se conoce demasiado, y a mí me parece que su gesta fue absolutamente asombrosa. La misión evangelizadora de los franciscanos fue seguida por otras órdenes religiosas que continuaron con la estrategia de aprender y divulgar las lenguas de los nativos. Y lógicamente, pues habría que traducir también los catecismos a las lenguas indígenas, al náhuatl, etc. Escribieron catecismos como Fray Pedro de Feria, por ejemplo, que escribió un catecismo de la lengua tlaxcalteca para poder enseñar en su propia lengua a los nativos. Fray Pedro fue un religioso dominico nacido en la villa de Feria. En el año 1551 llegó a México, donde realizó una intensa labor educativa. Escribió 2 obras sobre lingüística indígena, vocabulario y confesionario en lengua zapoteca. En 1574 fue nombrado obispo de Chiapas, puesto desde el que criticó duramente los abusos de los españoles sobre los indígenas.
Los misioneros no fueron los únicos impulsores de la educación indígena. Otros emigrantes laicos también asumieron el compromiso de alfabetizar a los nativos. La llenerense Catalina de Bustamante fue la primera maestra en Nueva España. Y además siempre estuvo guiada por dar la máxima protección a los niños y a las niñas indígenas. Llegó a venir a España y consiguió de la reina española una ayuda económica importante para seguir fundando escuelas allí en México, y hoy día está considerada pues como una de las mujeres más carismáticas y representativas de lo que fue la primera época de los españoles en América, y a la que le tienen un gran cariño y auténtica veneración. A principios del siglo XXI, el Ayuntamiento de Medina de las Torres acordó dedicar el nombre del colegio público del municipio a uno de sus hijos predilectos, Francisco de Parada. En 1547 fue nombrado gobernador de Cuba. En Cuba fue pionero en fundar clases de latinidad gratuitas para los nativos, algo revolucionario para la fecha. También es uno de los introductores del ajedrez en la isla. En Cuba se le considera como el primer benefactor de la cultura en la isla. Francisco de Parada muere en Santiago de Cuba en 1571. Su testamento es modelo de generosidad para esta época. En él deja claro cómo utilizar los fondos, desde la creación de una capilla en su pueblo natal de Medina de las Torres hasta la contratación y sueldos de los profesores que darán las clases de latinidad en la isla. Otro de los objetivos de la evangelización fue acabar con las tradiciones religiosas nativas. Esto también provocó la destrucción de infinidad de ídolos y códices. Bueno, pues aquellas gentes practicaban unas costumbres, tenían unas costumbres verdaderamente terribles. El caso, por ejemplo, de los sacrificios humanos en México, ¿no? Bueno, los conquistadores, evidentemente, y luego los que vinieron detrás de ellos, evangelizadores, etcétera, se dieron cuenta, bueno, esto hay que eliminarlo de alguna manera, ¿no? Pues se destruyeron muchos ídolos, se destruyeron códices, desgraciadamente, claro, en los códices estaban contenidos aquellas costumbres, aquellas ideas que los evangelizadores, los conquistadores, pues creían que eran nefastas. La doctrina católica se propagó con rapidez entre los indígenas. Esto facilitó el mestizaje entre españoles y americanos, una unión que tenía cobertura legal. La población indígena es población súbdita de la corona española. Por lo tanto, era posible, era muy posible, era muy común, de hecho, lo que era el mestizaje. Desde un punto de vista de un castellano cualquiera, el entablar una relación con una indígena suponía un elemento de asentamiento y de consolidación en el territorio. Desde el punto de vista de los conquistadores, a veces esa relación que había entre un conquistador y una indígena tenía muchísimos intereses políticos. El mestizaje entre hombres y mujeres de un lado y otro del Atlántico fue también posible gracias al intercambio y al reconocimiento de las costumbres populares de ambos pueblos. Las tradiciones castellanas llegadas desde la península se fusionaron con las locales, dando lugar a nuevas manifestaciones artísticas. La música fue la punta de lanza que permitió un acercamiento cultural entre españoles y nativos.